Ya, entonces nos toca la clase número 31, que es sobre impuestos y subsidios. Bueno, partimos con el tema de los impuestos. Los impuestos son la principal fuente de ingreso fiscal que está destinado al gasto público y para la implementación de políticas públicas, como por ejemplo plazas, hospitales, educación, etc. El impuesto es la principal fuente de ingreso del Estado, ya que se destina a todo el gasto público. Esto desincentiva conductas, ya sean de los compradores o de los productores, ¿ya? Y se puede aplicar como un monto fijo, por ejemplo, el litro de un impuesto por cada litro de benzina, o también puede ser proporcional o ad valorem, como por ejemplo el IVA. Ya en el caso del IVA es el 19% de las transacciones que se realizan. En el caso del monto específico, un monto fijo es un monto constante por cada unidad. En el caso del litro por benzina, por cada litro que tú compras, una cierta cantidad es monto fijo de un impuesto específico. Entonces, eso quiere decir que nosotros por benzina pagamos una parte de impuesto que es específico, pero aparte le agregamos el 19% de IVA. Tiene dos impuestos. ¿Ya? Eso. Em, Aquí en estos dos gráficos tenemos el caso del mercado de los cigarrillos y tenemos un impuesto a la producción y un impuesto al consumo. Em, bueno, primero si graficamos el equilibrio, ¿sí? En equilibrio el precio es 3 y el Q es 3,50. Eso es para ambos gráficos. Ahí está el equilibrio. El tema es que le aplicamos, en el caso del gráfico de la izquierda, un impuesto a la producción. Entonces, eso hace que la curva de oferta se contraiga. ¿Ya? Y eso genera que nosotros aquí intersectamos demanda y oferta con impuesto. Por lo tanto, este va a ser el precio que pagan los consumidores y el precio que reciben los productores va a ser menor, 2,5. Entonces, cada consumidor paga 4 pesos por unidad o dólares por unidad del bien Q, pero lo que les llega al productor es solo 2,5 de esos 4, porque la diferencia es el impuesto, ¿ya? Que se simboliza con T por tax. Por lo tanto, el tax es PD menos PO o PS, con T mayor a 0, obviamente. En este caso, el impuesto, claro, desincentiva, porque en lugar de transarse 350 unidades del bien, te están transando solo 325. Y aparte, el consumidor está pagando en lugar de 3, está pagando 4, y el productor, en vez de recibir 3, está recibiendo solo 2,5. ¿Ya? Eso es con respecto al primer gráfico. También podemos analizar el impuesto al consumo. En este caso, desincentiva, se aplica al consumidor. Entonces es la curva de demanda la que se contrae. Y lo mismo, el precio que paga el consumidor es 4, el que recibe el productor es solo 2,5 y la diferencia es impuesto. ¿Ya?
Ahora, si nosotros analizamos excedentes, bueno, aquí hay una tablita, tenemos excedentes antes del impuesto o en equilibrio, después del impuesto y cómo varía el excedente. Entonces, el excedente del consumidor, aquí en este ejemplo, en el equilibrio, que es 55 pesos y 75 unidades, ahí el excedente es ABC del consumidor, el del productor es DEF, no hay recaudación fiscal en el equilibrio, el beneficio social es ABCDEF, la pérdida social es cero. Entonces, si aplicamos el impuesto, aquí, este Q es el Q con impuesto, o sea, perdón, con equilibrio. El 55 el precio de equilibrio. El 70 es la cantidad que se transa con impuestos, un Q sub T. Así en general se abrevia. La cantidad con impuesto va a ser de 70, o sea, disminuye en 5 lo que se transa en el mercado. El precio que paga el consumidor va a ser 60, el que recibe el productor es solo 50, la diferencia es el impuesto. Entonces, el excedente del consumidor es bueno, aquí es donde hay que entrar a entender cómo se calculan los excedentes, porque vamos a ver hartos gráficos de aquí a unas clases más, y ya hemos visto el gráfico precio máximo, precio mínimo, etc. Entonces hay que aprender cómo deducir las áreas. Y el excedente del consumidor es el área que está entre el precio que paga el consumidor y la curva de demanda. Ese es el excedente del consumidor. El excedente del productor es el área que está entre el precio que recibe el productor, 50, y la curva de oferta. Todo esto es excedente del productor. Lo que está, este rectángulo se calcula como el impuesto, el T, por el Q sub T, y esto es lo que se recauda. Este rectángulo es recaudación fiscal o también llamado ingreso fiscal. Entonces el Estado va a recaudar el área B más D. Y si lo queremos calcular, en este caso es 10 por 70, es decir, 700. Eso es lo que recauda el Estado al aplicar el impuesto en este producto Q. Sin embargo, hay una pérdida social que va a ser esta área CE. Esta es una pérdida social porque se están transando menos unidades del bien, ¿cierto? 70 en lugar de 75, porque el consumidor está pagando más por el bien y el productor está recibiendo menos. Entonces hay esta pérdida de excedentes, que es el área CE. Si nosotros analizamos aquí, bueno, la pérdida social es CE. Si nosotros analizamos el excedente del consumidor, inicialmente era ABC y ahora quedó en A, porque el área B de bota se pasa al Estado, a la recaudación fiscal. Y el área C
Y el área C es parte de la pérdida social. Entonces solo queda el área A. El productor también va a aportar a la recaudación fiscal con el área D. Aquí se va a ver. Y el área E se va a perder. Solo se queda con F. ¿Ya? Entonces el beneficio social en este caso es, el beneficio social es el beneficio de todos los agentes que forman parte del mercado. Entonces en este caso es A más F, pero también se le suman las áreas B y D, porque eso es parte del beneficio que tiene el Estado, y el Estado también forma parte de la sociedad. Entonces su recaudación fiscal también forma parte del beneficio social. Entonces, claro, aquí está AF y la recaudación fiscal. Entonces el beneficio social aquí va a ser el excedente del consumidor más el excedente del productor más el ingreso fiscal o recaudación fiscal. Em, pero hay una pérdida de eficiencia que es el área CE, que es una pérdida que se obtiene desde el consumidor y también desde el productor, porque ambos pierden parte de sus excedentes con esta política. ¿Ya? Em, Desde el punto de vista de la eficiencia económica, el aplicar impuestos genera pérdida social. Es una medida que torna ineficiente el mercado, pero como hemos conversado, eh, uno sabe que genera ineficiencia económica, pero tú puedes estar a favor o en contra de aplicar impuestos, porque eso es parte de la política económica y que es subjetivo. Cada uno tiene su propia opinión al respecto. ¿Ya? Podemos estar de acuerdo, podemos decir, ok, apliquemos impuestos, porque con estos ingresos el Estado va a poder financiar estas políticas públicas. O pueden decir, no, sabes que no estoy de acuerdo con la aplicación de impuestos por tal y tal motivo, no sé por qué desincentiva, genera pérdida para la sociedad, etc. Eso es parte de la subjetividad del individuo. Pero lo que sí podemos decir es que genera pérdida de eficiencia en el mercado, que son las áreas C y E. Eso. No sé si hay dudas, preguntas. Al analizar, voy a borrar esto. Al analizar este gráfico, no especificamos, por lo menos gráficamente, si se aplicaba al consumo o a la producción. No especificamos aquí gráficamente, si sale arriba en el texto, pero no especificamos en un gráfico a quién se le aplica el impuesto. Porque si volvemos unas láminas antes, se puede aplicar a la producción o al consumo. Pero cuando uno grafica no es necesario, porque el análisis que realizamos aplica en ambos casos, en que el impuesto sea al consumo o a la producción. Y además que no nos interesa mucho a quién se le aplica el impuesto, porque lo que realmente nos interesa es quién se lleva la carga tributaria. Y como regla, la carga tributaria recae sobre el agente que tenga una curva con menor elasticidad. O sea, si tú comparas la curva de demanda con la oferta, aquella que sea más inelástica, representa al agente que se ve más impactado por la aplicación de este impuesto. Por ejemplo, nosotros ya vimos en el gráfico anterior que la recaudación fiscal es el área B más D, bota más dedo.
D más 3. Entonces, nosotros podemos comparar cómo son esas áreas entre sí para saber quién es el que más aporta a la recaudación fiscal. Porque si nosotros decimos ya, todo esto es la recaudación fiscal, pero resulta que el área B es mucho más grande que el D, eso quiere decir que el consumidor está aportando más a la recaudación y viceversa. Entonces vamos a comparar estas dos áreas. Eso. Entonces, en el caso del gráfico 1, la demanda es más inelástica que la oferta. Y eso genera que el área D, el área que es morada, sea más grande que la D, que es el área celeste. Entonces, en este caso, es el consumidor el que está aportando más a la recaudación fiscal. En cambio, en el segundo gráfico, la oferta es más inelástica. Eso quiere decir que el área D es mayor a la B, por lo que es el productor el que está aportando más a esta carga, a esta recaudación fiscal. ¿Sí? Ahora hay otros ejemplos extremos. Por ejemplo, si la oferta es perfectamente inelástica, como en el gráfico 3, en este caso el productor es el que aporta el 100% de la carga, de la recaudación fiscal. Y en el caso que la demanda sea perfectamente inelástica, como el caso 4, es el consumidor el que aporta el 100% de la carga tributaria. ¿Ya? Y eso es porque se cumple esta ley que dijimos, pero también se puede analizar por las elasticidades. Por ejemplo, en el gráfico 3 hay una oferta perfectamente inelástica. Eso quiere decir que el productor, independiente del precio, va a producir o ofertar lo mismo, la misma cantidad. Entonces, aunque se le aplique un impuesto, va a producir lo mismo, no va a cambiar su conducta. O en el caso del gráfico 4, si tenemos, podemos analizar en qué casos ocurre eso. Entonces, por ejemplo, si el bien es de primera necesidad, o si es un bien que no tiene sustitutos cercanos, en ese caso, aun cuando se le aplique un impuesto, el consumidor no va a modificar su consumo, porque es un bien que necesita, es un bien que no tiene alternativa. Entonces, en ese caso, el impacto va a recaer en el consumidor. Entonces, por eso a nosotros no nos interesa a quién se le aplica el impuesto. Nos interesa más quién es el que realmente paga este impuesto. Porque, por ejemplo, en el caso del gráfico 4, acá, supongamos que este impuesto se aplica a la producción del bien Q. Ok, lo aplicamos, desplazamos la oferta, así nos va a quedar el gráfico. Eso quiere decir que es el productor el que le va a recaudar el impuesto y se lo va a entregar al Estado. Pero el que realmente va a pagar esa carga tributaria va a ser el consumidor, por lo que dijimos antes, porque tiene una demanda perfectamente inelástica, porque supongamos un bien de primera necesidad, un bien sin sustituto. Entonces, eso es realmente lo que nos interesa, quién es el que paga el impuesto, quién es el que realmente se lleva esa carga, no quién es el que le pasa la transacción al Estado, digamos, ¿ya? Por eso, en general, nosotros no graficamos cuál es la curva que se desplaza, sino que
analizamos con elasticidad quién es el que más aporta en esa carga. Aquí hay otros ejemplos de banda perfectamente elástica. En el gráfico 5, la carga se la lleva el productor y en el 6 se la lleva el consumidor. Entonces, para determinar quién se lleva la carga, se puede aplicar elasticidad. Podemos calcularla en el equilibrio, por ejemplo, la elasticidad en ese punto. O la otra forma es que yo calcule el área B y calcule el área D y vea cuál es mayor. Ahí se pueden determinar de esas dos formas. Pero hay que saber ambas porque también nos pueden preguntar quién se lleva la carga mediante un método en particular. Entonces hay que saber aplicar ambas cosas. Eso es con respecto a impuestos. Algunos ejemplos de impuestos desde el 2015. Estos son impuestos específicos, que son impuestos aparte del IVA. Tenemos aguas minerales, bebidas artificiales y jarabes con un 10%. Tenemos vinos, champañas, sidras y cervezas con un 20.5%. Y tenemos licores, pisco, whisky, aguardiente, destilados con un 31.5%. Y cigarros con un 52.6%, aparte del IVA. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas con respecto a impuestos? ¿No? Seguimos con subsidio entonces. El subsidio, al contrario del impuesto, es la principal fuente de egreso fiscal por concepto de gasto público. Se utiliza cuando los costos de producción, por ejemplo, son muy elevados y se quiere subsidiar la producción, o bien cuando se quiere incentivar el consumo del producto. Y al igual que en el caso del impuesto, va a recaer o beneficiar más a aquella gente que tenga la curva más inelástica o menos elástica. Y también es una medida que provoca pérdida de eficiencia, una medida ineficiente. Aquí tenemos un ejemplo. Equilibrio, primero, PE y Q. El subsidio, como lo que busca es incentivar, se ubica a la derecha del equilibrio. Este Q es un Q con subsidio. Este es un Q de equilibrio. Este es el subsidio. El impuesto se ubica a la izquierda del equilibrio, el subsidio a la derecha. Aquí se intersectan, el Q con subsidio intersecta la curva de oferta, entonces este es el precio que recibe el productor. El precio que paga el consumidor es PD. Entonces es como que el productor recibe, por ejemplo, 100 pesos por unidad, pero el consumidor solo paga 90,
porque la diferencia de 10 es lo que aporta el Estado, parte del subsidio del Estado. Entonces, la fórmula de subsidio es PO menos PD. La del impuesto era PD menos PO. Esa era la del impuesto. Aquí es al revés. Y dado ello, podemos analizar los excedentes. El excedente del consumidor antes del subsidio era AB, el del productor DF, el bienestar social ABDF, y no hay pérdidas sociales en el equilibrio. Entonces analizamos después del subsidio. Y aquí se empieza a complicar un poquito. Y por eso les decía, hay que aprender a analizar los excedentes. No aprenderse los gráficos de memoria, porque son muchos y pueden provocar errores. Entonces hay que aprender a deducirlo. El excedente del consumidor es el área que está entre el precio que paga el consumidor y la curva de demanda. ¿Ya? Es decir, el excedente del consumidor va a ser toda esta área. Todo esto que está en naranjo, excedente del consumidor. Es el área A, B, D, E, entre el precio que paga el consumidor, que es PD, y la curva de demanda. El excedente del productor, por su parte, es el área que está entre el precio que recibe el productor, PO, y la curva de oferta. Es decir, el área B, C, D, F. Todo esto es excedente del productor. Ahora, hay un área acá que está de naranjo y otra de verde al mismo tiempo. Eso es porque hay un monto subsidiado. El monto subsidiado es B, C, D, E, G. Todo este rectángulo fucsia es el monto subsidiado. Por eso hay un área que puede ser tanto verde como naranja al mismo tiempo. Y es el monto subsidiado porque es el subsidio en pesos por la cantidad que se transa con subsidio. El bienestar social, en este caso, es el excedente del consumidor más el del productor menos el monto subsidiado. Ahora, aquí voy a hacer un alcance porque el monto subsidiado, en general, si tú lo colocas en positivo, si tú lo colocas ahí en positivo, el bienestar social es S más EP menos el monto subsidiado. Ahora, si tú colocas el monto del subsidio en negativo, ahí, aquí se suma. ¿Ya? Lo importante es que el monto del subsidio es un egreso, así que se tiene que descontar a la suma de los excedentes. Tiene que estar con el otro signo. Porque es un egreso del Estado. ¿Ya? Y la pérdida social es el área G. Esta pérdida social se da porque en equilibrio, bueno, deberíamos estar con el precio PE y QE, pero se altera ese equilibrio, el productor recibe más por cada unidad, PO, el consumidor paga menos, PD,
y se está incrementando la cantidad subsidiada, pero no se está incrementando de acuerdo al mercado, sino que por un monto subsidiado. ¿Sí? El precio que debiera pagar ahí el consumidor debiera ser peor, al igual que en el caso de que, ¿cómo se llama?, de que no estuviera subsidiado. Entonces se debería consumir con subsidio, pero a un mayor precio. Eso es lo que nos dice este gráfico. En cambio, ahora estamos consumiendo más a un menor precio y eso está generando la pérdida social. Y el productor aparte también pues, está recibiendo P sub O por esa cantidad. Y si nosotros en realidad no alteráramos el equilibrio, el precio sería menor, sería PE, y la cantidad que se transa sería QE. No sé si hay preguntas. ¿No? Ya. Seguimos acá, presidente. Este me lo voy a saltar. Bueno, algunos ejemplos de subsidios en Chile. Subsidio de vivienda, apoya la compra de viviendas nuevas y usadas de un precio de hasta 1.400 a 2.200 UFs, dependiendo de la modalidad a la que se postule. Hay un subsidio al empleo joven, un aporte monetario otorgado por el Estado para mejorar el sueldo de los trabajadores entre 18 y 24 años que perciben bajos salarios. Es decir, aquellos que pertenecen al 40% más vulnerable. Hay subsidio al empleo mujer y muchos otros que yo creo que ustedes han escuchado por ahí en algún momento hablar. Ahora dice, si usted participara en la planificación de la reforma tributaria en Chile, que se está discutiendo, hay parte de eso que está vigente. Las preguntas que surgen ahí es, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos, por ejemplo, impuestos? ¿A qué bienes o servicios le aplicaríamos impuestos? ¿Qué bienes o servicios debiéramos subsidiar? ¿O qué bienes y servicios le bajamos impuestos? Todas esas son discusiones que están en boga, que se están haciendo, ¿cierto? Bueno, siempre comento esto, pero parte de la discusión, por ejemplo, es que hay algunos que proponen que debiéramos bajar el precio, el IVA a los libros, con el objetivo de que nos costaran 19% menos, ¿cierto? Para incentivar la lectura, por ejemplo. Hay otros que dicen que hay que elevar, no sé, por el impuesto a la benzina, la gasolina, porque con eso desincentivas el uso del automóvil e incentivas el uso del transporte público. Y así sucesivamente son temas en discusión que podemos estar de acuerdo o no, que es parte de, ¿cierto? Pero claramente son medidas, ambas son medidas que generan pérdida de eficiencia. Acá hay un resumen, dice, de impuestos, tasa o monto del impuesto ad valorem o al valor
Acuérdense que el impuesto se ubica a la izquierda del precio de equilibrio. Ahí, a la izquierda. Aquí va el T, el tax, y el subsidio va a la derecha. Esas son como las diferencias. Como dijimos, el impuesto puede ser monto fijo o variable. Se puede aplicar a la producción o al consumo. Podemos calcular la parte del impuesto de la recaudación fiscal que paga el consumidor y que paga el productor. Ahí están las fórmulas. Em, el impuesto pagado por los consumidores, por ejemplo, es PC, que es el precio que paga el consumidor con impuestos, menos el precio de equilibrio, por Q sub T, está acá abajo. Esa es la parte de la recaudación fiscal que aporta el consumidor, y acá abajo está la que aporta el productor. El impuesto pagado por el productor es P de equilibrio menos PP por Q sub T. Ahí está un poco desglosado en la lámina que viene. Ahí. La pérdida social es ese triángulo que hablábamos. En teoría, claro, si nosotros tenemos funciones lineales, los calculamos como el área del triángulo, si no, debiéramos integrar. Y por eso, no sé si se acuerdan, pero en algún momento cuando estábamos viendo la teoría del consumidor y graficamos demanda, mm, bueno, por ejemplo, el bien X con su precio, yo le decía, la curva de demanda en estricto rigor es así. Lo que pasa es que nosotros la simplificamos así, recta. Y es porque en este caso nos sirve que sea recta para poder calcular áreas de triángulos. Pero en estricto rigor ahí tenemos oferta y ahí tenemos demanda. Perdón. Oferta y demanda. Y nosotros la simplificamos así. ¿Ya? Para poder simplificar los cálculos. Aquí está un resumen también. Luego hablan de los subsidios. Dice, el subsidio se internaliza como una disminución al precio del bien en el mercado. Esto desde la óptica del consumidor, el cual tiene por objetivo fundamental incrementar el consumo del bien. En este caso, lo que el gobierno realizará es entregar ciertos montos de dinero, que pueden ser un monto fijo o un monto variable, para el consumo o para la producción también. Veremos que desde la perspectiva eficientista, esta también es una mala medida. No obstante, desde la óptica de la justicia social o equidad, nos puede parecer correcto o no. Esto debido a que el gobierno o fisco termina entregando una mayor cantidad de fondos de los realmente necesarios y adecuados para dinamizar el mercado en estudio. Diremos que existe un costo social, entendido como la diferencia entre el monto del dinero entregado por el gobierno y lo realmente aprovechado por los otros dos agentes económicos. ¿Ya? ¿No? Aquí se analiza el monto subsidiado, el monto otorgado a los consumidores y el monto otorgado a los productores. Entonces, en esto es un error súper común. El monto, bueno, aquí está el subsidio, ¿cierto? A la derecha. ¿Sí? El subsidio, perdón, el monto subsidiado total primero es todo este rectángulo. Pero de ahí hay una parte que es un subsidio otorgado a los consumidores y otro a los productores. Entonces,
el subsidio que va al consumidor es la diferencia entre el precio de equilibrio y el precio que paga el consumidor después del subsidio. Esta área, monto subsidio otorgado al consumidor. Este es ese. Y el monto del subsidio entregado al productor es la diferencia entre el precio que recibe el productor y el precio de equilibrio. Ese era. Ya, están como al revés de lo que uno comúnmente piensa, por eso es un error frecuente. El costo social es el triangulito que estábamos hablando. Y eso. Aquí está un resumen. Bien. En los casos de, bueno, yo les había comentado que esto de los excedentes, beneficios y todo se puede calcular tanto por, la primera forma es por la pérdida de bienestar por excedente y la segunda es pérdida de bienestar por valoración total y costo variable. Entonces aquí están resumidas las dos formas de obtener esos excedentes. Y eso sería la clase de hoy. No sé si hay dudas, consultas. ¿No? Si no lo dejamos hasta aquí ¿Profe? y seguimos el día lunes, ahí vamos ¿Profe? a ver comercio internacional, importaciones, exportaciones y aranceles. ¿Profe? ¿Me escucha? Sí, Disculpa, una última pregunta, profe. Profe, es que el otro día estaba revisando todos los PPT hechos, hasta el último, y si como no entra más macro ni monopolio, ¿usted hasta qué PPT cree que entre la PEP 3, profe? es que tienes que ir contando. Entra hasta lo que veamos una semana antes. Ah, ya. No, no me la sé. A ver, O sea, por porque ejemplo, la... hasta monopolio, por ejemplo, de monopolio para atrás sería lo que entra, de monopolio para adelante no. O sea, eso Es sería que para la no, voz, no por sé si ejemplo. alcanza a entrar monopolio. Porque mira, la prueba es el 24, ¿cierto? Sí, sí. Entonces entra hasta lo que veamos el 17. Ah, hasta el 17 más o menos. Ya. Claro, entra hasta lo que vemos una semana antes. Entonces, hoy día vimos la clase 31. La próxima semana vemos 32, 33, 34, 35, 36. No Ya. sé si eso alcanza monopolio. A ver, espera. A ver, estoy revisando. Eh, Probablemente no entre, porque el monopolio comienza en la 37. Ah, ya, entonces como en la 37 entra el monopolio, lo más probable es que vamos hasta la 36 no debería entrar entonces. Ya. Claro, porque es lo que alcanzaremos a ver una semana antes. Lo que sí entra, alcanza a entrar es bienes públicos y externalidades, que son a partir de la clase 34, 35. Y dependiendo, puede que parte de monopolio se evalúe en la recuperativa. El semestre pasado por lo menos fue así, porque después de la PEP 3 uno sigue haciendo clases. Ah, sí, o sea, se hacen clases hasta que termine como todos Sí, los PPT, bro. claro, y ahí se evalúa en la recuperativa. Pero eso todo se va viendo porque, como tú sabes, tenemos una coordinación. Entonces tenemos que ir viendo cómo avanzan todos los cursos para saber exactamente hasta qué PPT ingresa en cada prueba. Entiendo, profe, gracias. Y si nos quedan algunas atrasadas, entra hasta menos PPT. Entonces, Sí, no sé. menos materia para la labor. Sí, sí. Así que eso, Ya, que profe, estés muchas gracias. bien. Chao, que le tenga un buen fin de Chao, semana. Chao, chao. igual.